Bien, buenos días chicos, a su tercera clase de estudios sociales. El tema que nos ha tocado el día de hoy es el Renacimiento y el humanismo. Y antes que nada necesitamos saber cuál es el objetivo de esta clase. Y bien, el objetivo de esta clase es resumir el origen y el desarrollo de la conciencia humanista que influyó en una nueva visión de las personas y el mundo. Se dice que en los siglos XIV y XV surgió un movimiento muy especial, el humanismo, que va a ir de la mano del llamado Renacimiento. La gente tenía conciencia de que el mundo se hallaba en una época nueva y el tiempo que volvió a apreciar la literatura, la filosofía, el arte clásico, romanos. Bien, antes que nada, tenemos que entender qué es el Renacimiento. Y el Renacimiento es una palabra que se la conoce pues antiguamente, o se le dio este nombre, a una nueva forma a una nueva forma de ver el mundo. Por ejemplo, el renacimiento es una acción, es la acción de renacer de un ser vivo después de la muerte real o aparente. O también tenemos otro significado del renacimiento, que es la recuperación de la fuerza, la energía o los ánimos de una persona o de la vigencia e importancia que una cosa tenía o había tenido en otro tiempo. Bien, este nombre del Renacimiento, como ya habíamos mencionado anteriormente, es el nombre dado que se lo dio en el siglo XIX en un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos, como ya habíamos mencionado, XV y XIV. Y fue un periodo de transición en la Edad Media, en los inicios de la Edad Moderna. ¿Qué eran los humanistas y qué proponían? Entonces se llamaba humanistas a los profesores de lengua, literatura, historia y arte. Y humanidades a los estudiantes de esas materias. Ahora bien, el humanismo sobrepasó al mundo académico y no fue solo pedagógico, literario, filosófico y religioso, sino que se convirtió en un modo de pensar y de vivir que giraba en torno a una idea principal en el centro del universo. Está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, más digna de todas las cosas de la tierra. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña imagen donde se encuentra San Juan Bautista, y esta pintura estaba realizada en óleo o hecha gracias a, es una imagen cristiana o del Evangelio. Bien. Leonardo Bruni, 1370 y 1444, propuso formar a los alumnos para una vida de servicio activo a la comunidad, dándoles una base amplia y sólida de conocimiento, principios éticos y capacidades de expresión escrita y hablada. Esto se lograba por la literatura y el comentario de autores antiguos, griegos y latinos, especialmente Cicerón y Virgilio. Y la esperanza de la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia. Sin embargo, el humanista era algo más que un maestro. Su preocupación por los problemas morales y políticos lo llevaba a adoptar posiciones humanistas respecto a la política y la cotidiana. La religión y las fiestas, los cosmos y la economía, en el sentido en que se da la humanidad que le era ajeno. Humanistas italianos. Después de ver todo el concepto acerca del Renacimiento,
y el humanismo, pues podemos destacar varias características del Renacimiento. Antes que nada, voy a dar a conocer varias características del Renacimiento que son bastante importantes en este tema. La primera es que en el Renacimiento se exterioriza un interés muy inclinado por la antigüedad, por las cosas antiguas, sobre todo acerca de los temas del arte, la cultura, la mitología y el resurgimiento de los símbolos y costumbres que antes o antiguamente se ignoraban. Otra de las características es que el Renacimiento tiene su surgimiento en el interés de los efectos simbólicos de la naturaleza y sobre todo la aparición subjetiva de la misma. Otro punto importante también es que en el Renacimiento se explican de diferente manera en cada lugar de Europa, pero igualmente se enfocan en la cultura, la estética y el arte de Roma y la Grecia antigua. Y aunque el Renacimiento se recuerda principalmente por sus letras, escritores de época, también debemos sumar la pintura, que fue bastante importante, como podemos observar aquí, la arquitectura, la escritura y la música. Y todos estos temas bastante importantes fueron de gran ayuda para elevar en gran medida las cualidades de la época renacentista. También vale presumir que esto alcanzó a frenar en parte el progreso debido al relativo anacronismo de la cultura greco-romana, pero en realidad no pasa de ser una mera conjetura. Podemos mencionar también diferentes letrados de la época renacentista que sobresalieron ampliamente en los escritos. Por ejemplo, cuando hablamos de la literatura, estamos hablando de Nicolás Maquiavelo, que escribió o hizo su obra El Príncipe, descripción de cosas de Alemania, un discurso también sobre la década de Tito Livio, el arte de la guerra, historias y sucesivamente. Otro de los grandes también fueron Tomás Moro, que creó Utopía, Tacice onde Pasión. Ludovico Ariosto, que también fue quien describió a Orlando Furio Arquilla, los supuestos, el nigromante, la alcahueta y los estudiantes, y así un sinnúmero de historiadores que formaron parte de este gran evento. Bien, tenemos también otro tema que es bastante importante e interesante y que no podemos dejarlo atrás, y también es acerca de los humanistas italianos. Bien, antes que nada, tenemos que conocer un poquito acerca de la historia de los humanistas italianos. Bien, las figuras representativas son Francesco Petrarca, 1304 y 1374, quien estudió y estableció los textos auténticos de las obras de Virgilio, Tito Livio, como ya les había mencionado anteriormente, Cicerón y San Agustín y San Boccaccio, 1313 y 1375, que impulsó la enseñanza pública en Florencia y tradujo el griego a Homero, a Eurípides. Ambos escribieron sus propias obras literarias. El ya mencionado Bruni y Flavio Biono, 1392 y 1463, fueron iniciadores de la historiografía moderna, que supera meras descripciones y anécdotas y busca una verdadera interpretación del pasado. Hubieron nuevos intérpretes de los filósofos griegos, y de los cuales fueron Pietro Pomponazzi, 1462 y 1525, de Aristóteles y de Platón, Marsilio Ficino, 1433 y 1499, y Giovanni Pico de Mirandola, 1463 y 1494. Este último escribió un famoso discurso por la dignidad del hombre. Dos figuras italianas adicionales del gran relieve fueron Nicolás Maquiavelo, 1469 y 1527. Fundaron la ciencia política
quien escribió el primer tratado sobre cómo conquistar el poder y conservarlo, y Giordano Bruno en 1548 y 1600. Un ex monje propulsor de la revolución científica, quien defendió el heliocentrismo de las estrellas son soles con sus... Vamos a esperar un momentito a que se nos cargue. Bien, algo importante también que quiero destacar aquí es que el humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo que estrechamente estuvo ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en Italia en el siglo XV, por precursores anteriores como Dante Alighieri, Francesco Reparta y Giovanni Boccaccio. Fueron uno de los principales y un tema bastante interesante. Bien. Y a continuación tenemos lo que es la difusión del humanismo en Europa. La rápida difusión del humanismo italiano a todos los círculos cultos en Europa Occidental junto a las nuevas ideologías, las historiográficas, artísticas y literarias, se debió a, primero, la imprenta, como gran objeto de revolución o de evolución, crearon lo que es la imprenta. También, algo que también tuvo bastante que ver fueron los sabios griegos, que debieron abandonar Constantinopla después de su caída en manos de los turcos otomanos. Otra tercera opción es la relación epistolar entre los hombres de las letras europeas. Y la cuarta fue las primeras universidades, que también dieron hincapié a este tipo de levantamiento o de evolución. Otras figuras del humanismo en Europa fueron el inglés Tomás Moro en 1478-1535, quien visualizó una sociedad perfecta en su libro. Utopía, el holandés Erasmo de Rotterdam, 1466 hasta 1469 y 1536. El propio reformador protestante Martín Lutero, 1483-1546, el valenciano Juan Luis Vives, en 1494 y 1540, el científico polaco Nicolás Copérnico, ¿cómo olvidarnos de Nicolás Copérnico? 1473 y 1543, y los franceses Michel de Montaigne, 1533 y 1592, inventor del género literario del ensayo, y François Rabelais, 1494-1553, que propuso una de las primeras novelas, que fueron Gargantúa y Pantagruelo. Bien, algo que también tenemos que mencionar es acerca de los rasgos del humanismo, y no quiero dejar partir este tema sin más que aportar algo bastante importante acerca de lo que nos quiere hablar el humanismo. Bueno, después de la propagación del humanismo, hay que destacar dos figuras que, siendo italianas, son los máximos representantes del movimiento. Antes de abordarlos, tenemos que tener en cuenta que el humanismo italiano siempre se ha visto como más paganizante y no tan preocupado por cuestiones religiosas. Es por ello que el humanismo, que surge en el norte de Europa, se le ha atribuido un carácter mucho más religioso. Este movimiento renacentista coincidió con un momento de necesidad de reforma de la Iglesia, lo que se caracteriza
por lo que caracteriza al humanismo. El movimiento o el modelo humanista del norte de Considero Erasmo en 1469 y 1536, conocido como Erasmo de Rotterdam, por su lugar de nacimiento en Holanda. Bueno, esta persona o este personaje fue un humanista, filósofo, filólogo, teólogo y autor de importantes obras escritas en latín. Erasmo quería utilizar su formación universitaria y su capacidad transmitiendo ideas para aclarar las doctrinas católicas y hacer que las iglesias permitieran más libertad de pensamiento. Este es un tema también bastante interesante, bastante importante. Y también podríamos mencionar a Leonardo da Vinci. Pero vámonos al rasgo del humanismo. El rasgo ideológico capital del humanismo renacentista fue el antropocentrismo, es decir, la consideración de que todo gira en torno al hombre. Nació de la fe en el hombre, en su dignidad intrínseca, sus valores y su razón. De allí el optimismo frente a la visión pesimista medieval. La vida es un valle de lágrimas. Propone que el hombre es el centro de la creación. Buscar el propio perfeccionamiento y la consecuente felicidad son actitudes legítimas que no nos tienen por qué alejar de Dios. Proclama el pacifismo, en rechazo a todo tipo de guerra que atenta contra la dignidad del hombre. Otra constante fue la revalorización del provecho más personal o egoísta. No se despreciaba la fama, el dinero o el goce de los sentidos. Por otro lado, se buscaba el equilibrio y elegancia en el comportamiento de la expresión hablada y escrita. Como podemos observar, aquí está una pequeña imagen que creo que es la más conocida o es una de las más conocidas y que habla acerca de la creación de Adán. Esta se encuentra en la Capilla Sixtina y representa al hombre como el centro de la creación. El humanismo hoy. Y al día de hoy, ¿qué podemos decir del humanismo? ¿Nos interesa como jóvenes del siglo XXI algo que nació hace más de 500 años? Pues sí, sí nos interesa. El humanismo sigue vigente en toda doctrina, cuyo principio fundamental sea el respeto a la persona humana y la conciencia de su dignidad. Hoy el mundo se globaliza y ya somos más de 7.300 millones de seres humanos. Sin embargo, persiste la pobreza para la mitad de esa población y hay desigualdades terribles dentro de cada sociedad y entre una sociedad y otra, mientras hay una concentración de riqueza y poder nunca vistos en la historia humana. El humanismo tiene algo que decir frente a esto, que lo importante es el ser humano y que debe ser el centro de todas las preocupaciones, con el fin del hombre y de la mujer. No es el vacío existencial, la competencia salvaje y el consumismo sin límites, y tampoco la entrega de modelos autoritarios que suprimen la libertad. El humanismo en sí busca despertar la conciencia de los poderosos, pues los problemas de salud, empleo, los problemas de vivienda, y así un sinnúmero de problemas que nos han venido molestando al pasar los años. Si en mis actitudes los comportamientos visibles tengo dignidad, nuestra benevolencia con el otro, tengo buen humor y me comporto a mí mismo demasiado en serio, soy un humanista. Si no dejo que predomine la amargura, la desilusión con la vida, ni me siento perpetuamente una víctima, reivindicando una justicia que no llega, soy un humanista. Si rechazo comportamientos agresivos y violentos, definitivamente inhumanos, soy un humanista.
Si busco el desarrollo humano y el destruye a la vida por todos y todas, soy un humanista. En la parte de acá tenemos un glosario acerca de las palabras que no entendieron en el tema del día de hoy. Y es acerca de la Inquisición. Y la Inquisición, pues, nos dice que es un tribunal eclesiástico que juzgaba los delitos contra la fe católica. El filológico, relativo a la filosofía, a la filología, perdón. Conciencia que estudia los textos escritos y en especial la lengua. Historiográfico, viene relativo de la historiografía. Conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio de la historia. Y bien, chicos, en la parte de acá abajo tenemos una actividad en la cual tenemos que resolverla y realizarla para la siguiente clase. Como podemos observar, son temas bastante sencillos. Es acerca de todo lo que hemos visto acerca del Renacimiento. Lo que no vamos a hacer, chicos, es el trabajo colaborativo porque es en grupo. Y como ustedes saben, no estamos en tiempo para reunirnos. Así que, chicos, nos queda simplemente las actividades de la página 76 y la página, perdón, las actividades de la página 77 y la actividad de la página 78, a excepción del trabajo colaborativo. Espero que tengan un buen día y gracias por escuchar la clase.